a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia para implorarte, Señor, que nos des tu sabiduría. Danos tu Espíritu Santo, Señor, para entender tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a amar la verdad y a obrar conforme a ella. Danos, Señor, la misma fe que tuvieron los santos, la misma perseverancia que tuvieron los santos de la historia bíblica. Ayúdanos, Señor, a ser inteligentes y a tomar decisiones sabias para nuestra salvación y de nuestros seres amados y nuestros amigos. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, en quien creemos. Amén. Esto es, para gloria de Dios, una vez más, principio de vida. Bien, queridos, la vez pasada, en la sesión anterior, habíamos comentado los 4 dogmas de la Virgen María. La virginidad perpetua de María, que hemos tocado ciertos textos y vamos a repasar algunos textos con una breve introducción para reafirmar si lo que dice la Biblia está en concordancia con lo que se enseña según la tradición. Ahora, María, Madre de Dios, también vimos algo de ese credo. La Inmaculada Concepción es lo que vamos a ver hoy y la Asunción de María. Estos 4 dogmas son los dogmas marianos, de los cuales son los principales dogmas de la creencia católica romana. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un término para indicar las verdades reveladas, los principios indiscutibles que están en la base de la fe y la vida de la comunidad creyente. Dogma como verdad no se puede discutir, empezando por los artículos de fe: la Inmaculada Concepción de María, la Santísima Trinidad, la primacía de Cristo como cabeza de la Iglesia. Todos los dogmas de la Iglesia católica están recogidos en el Catecismo y en el Magisterio de la Iglesia. Es el custodio del dogma y de su interpretación. Bien, entonces debemos analizar si estos dogmas son conformes a la Escritura y aceptarlos, sea conforme o no estén en armonía con la Escritura. Debemos aceptar siempre la autoridad de la Biblia por sobre la autoridad humana. Queridos, en este caso queda un dogma pendiente muy interesante. Acá yo estoy compartiendo en la pantalla esta página que hablan de los dogmas en la historia de la Iglesia Católica y cómo se fueron conformando en los concilios. Concilio de Nicea, por ejemplo, notemos la fecha: 325 después de Cristo, en el concilio de Constantinopla, 381, en el concilio de Éfeso, en el 431, en el concilio de Calcedonia, 451. Más adelante vamos a hablar también de otros concilios, por ejemplo el de Justiniano. En el tema que sigue, finalicemos el tema del cuerno pequeño. Vamos a tocar otros temas más respecto a los concilios y a los dogmas que surgieron de esos concilios. ¿Por qué me esfuerzo en hablarte de las fechas? Porque es interesante que esos concilios fueron para unificar una creencia de manera obligatoria en toda la Iglesia Católica Romana. Y con el paso del tiempo se fue también obligando a las demás iglesias que existían en el cristianismo, en el mundo cristiano, en el siglo IV y V. Recordemos, y esto es algo de la historia, la Iglesia Católica Romana era una. Había otras iglesias, la de Alejandría, la iglesia que estaban en Asia Menor, las 7 iglesias, la iglesia de Jerusalén, que era la principal. Entonces, esta iglesia, que era la iglesia católica, que quiere decir universal, pero romana, nace a partir del siglo IV, con Constantino el Grande, con Teodosio, y se reafirma como cabeza de todas las iglesias con el decreto de Justiniano en el 538 después de Cristo, dando al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Por eso es importante ver la cuestión de las fechas, queridos, porque previo a eso había otras creencias.
Y esas otras creencias sí están en armonía en su mayoría con las Sagradas Escrituras, pero muchos de los resultantes de esos concilios no están en armonía con las Sagradas Escrituras. Más adelante vamos a tocar, queridos, el dogma, uno de los últimos temas, el dogma de la transustanciación, la doctrina de la transustanciación. Y al finalizar de este tema de todo el curso del principio de vida, vamos a tratar el tema del Señor Jesús. Ahora no vamos a tocar los temas de la encarnación de Jesús, de su ministerio y su muerte en la cruz. Pero cuando lleguemos al último tema, la intención de todo este curso es llevarte a los pies de Cristo. Después usted va a tomar su decisión en pro o en contra de lo que aquí se expresa, querido. Finalmente, la intención es que las personas obren, hagan el bien conforme a lo que se les ha iluminado respecto a la verdad. Hay de aquel que sabe el bien y no lo hace. Eso dice la palabra de Dios. Charlando esta semana, recordé algunas charlas previas de la misma temática, que se dice que solamente una persona de estudios puede interpretar la Biblia. O sea, un teólogo, un pastor que estudió teología, un máster, un doctor en teología, un cardenal, tantos títulos humanos que hay, ¿no? ¿Será que la Biblia dice que hay que ser un doctor en la ley para poder estudiar y entender la palabra de Dios? Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 25. Dice lo siguiente: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños, a los pequeños. Y eso somos nosotros, queridos. Yo no soy pastor, pero estudio la palabra de Dios y trato de ser lo más prolijo posible, utilizando algo que nosotros hemos visto desde el primer día de estas series, la llave de oro de la interpretación bíblica, que es la comparación de texto. Dejar que la Biblia se explique a sí misma. Ahí queda de lado todo tipo de filosofía y de sabiduría humana. La Biblia sola nos lleva a la verdad. Quiero introducir un fundamento muy importante al tener en cuenta al abordar este tema. Es lo que se nos revela en el libro de Lucas, en el capítulo 7, el versículo 28. Nos dice lo siguiente: Yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lo mismo se nos dice en Mateo 11:11. Les aseguro que entre todos los nacidos de hombre, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo dice, Señor? ¿Y Abraham? No es mayor que Juan el Bautista. ¿Y Jacob, nacido de mujer? No es mayor que Juan el Bautista. Pensemos en todos los renombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Palabra del Señor. No hay nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Señor, ¿y te estás olvidando de tu madre? No dijo nada de ese punto. Jesús nos está diciendo algo clave. No hay nadie mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. Eso nos da una buena base para entender el tema que estamos estudiando y teniendo los parámetros bíblicos respecto a acomodarnos, por así decirlo, las ideas teológicas de quién es mayor y quién es menor en la Biblia. Tiene que ver con lo que habíamos estudiado la vez pasada. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 11, está este episodio en que lo buscaba él. Dice en el capítulo 11, el versículo 27 y 28. Una mujer
le dice a Jesús: y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Era un reconocimiento hacia la madre de Jesús, hacia María. Bienaventurado los pechos que te trajo, el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿Tenías razón? Sí, tenías razón. Fue llamada bienaventurada por todas las generaciones, María. Pero veamos si Jesús ensalza el rol de María con respecto a la salvación de las personas. Veamos qué lugar le da Jesús al rol de María. Dijo en el versículo 28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oh, miren, qué interesante. Antes bienaventurado, o sea, más importante que lo que dijo esta mujer. Bienaventurados, dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es un mensaje para ti y para mí. Oír y obedecer la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Lo que te diga el hombre es efímero y está manchado por el yo y por conveniencias humanas. Escucha la palabra de Dios. Busca al Señor por medio de la oración. Bien. Justamente ahora, 8 de diciembre, estamos en la fecha de la celebración de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta no viene desde hace muchos siglos, sino que viene desde el año, vamos a ver el dato, desde el año 1585. El origen se da en España muy católica, con reyes muy católicos. El origen de esta festividad tiene un carácter bélico, porque era una batalla, la batalla de Empel, en la cual una minoría venció supuestamente por un milagro de una aparición de una tablilla donde estaba tallada María, y al encontrar esa tablilla fueron bendecidos por el viento, un viento helado que congeló un río, y ellos caminaron por el hielo y así vencieron a esa gran mayoría que lo estaba por vencer, que lo estaba rodeando y que lo iban a matar. Bueno, desde esa liberación viene la costumbre de España de festejar el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. ¿De dónde viene el festejo del día de la Inmaculada Concepción? O sea, con el paso de los tiempos, de los siglos, la gente tenía su creencia respecto a María. Pero muchos siglos más adelante se decidió rectificar esa creencia por medio de un dogma. El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, fue declarado por el Papa Pío IX en el 1854. Mire la cantidad de siglos que pasaron para reconocer a María, que fue concebida de una manera inmaculada. Pasaron muchísimos siglos. Es patrona, en la Inmaculada Concepción, es patrona de la infantería española, después de que el soldado encontrara una imagen de la Virgen durante la Guerra de los 80 años, lo que describimos hace un instante. ¿Qué quiere decir la Inmaculada Concepción? ¿Por qué viene la Inmaculada Concepción? Porque si Jesús tenía que ser puro y santo, entonces el vientre donde estaba Jesús también tenía que ser puro y santo, y haber sido también engendrado a su vez como obra del Espíritu Santo. Recordemos las palabras del ángel: porque lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. El poder del Espíritu Santo le hará sombra. Entonces, en el pensamiento de algunos eruditos romanos, esto tenía que ser también con María. ¿Por qué? Por el pecado original. La Iglesia Católica cree que a raíz de la consecuencia del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad tiene la culpa del pecado original. Entonces, a raíz de esa creencia es que se llegó a creer en esta otra creencia de la Inmaculada Concepción de María. Será así que
los padres cometen pecado y los hijos pagan el pecado de los padres. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice en Ezequiel capítulo 18, el versículo 20, no pagará el padre por los hijos ni los hijos por los padres, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y podemos ver muchísimos textos, pero es una lógica. Dios no va a castigarme a mí porque mi padre haya hecho algún pecado grave en su vida y yo tengo que pagar la culpa de la consecuencia del pecado de mi padre. Dios es Dios justo y paga a cada uno conforme a sus obras. No vamos a ahondar en este momento por la doctrina del pecado original, pero no es bíblica. Entonces, para que María pueda ser una persona apta para que el Dios hecho carne, pecado, pueda morar en ella y sin destruirla, ellos dicen, no, María también tuvo una inmaculada concepción. Pero caemos en esta lógica. Entonces, los padres de María, y los padres de los padres, y los padres de los padres, entonces llegamos a una genealogía larga en que todos tienen que haber tenido una inmaculada concepción. Los nacimientos, queridos, ¿qué habla la Biblia respecto a los nacimientos? Y vamos a mencionar brevemente respecto a la condición en la que nosotros nacemos. Dice en el Salmo 51, el versículo 5, lo siguiente respecto a la condición de los que nacen después de la caída de Adán y Eva. Dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No dice ni el pecado, ni dice en qué contexto, solamente dice que en un contexto de pecadores. A eso se refiere, porque los padres cometieron pecado, las madres cometieron pecados, y de esa descendencia ahora es engendrado David, porque el que habla acá es David. En pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? En la Biblia dice claramente que todos pecaron. El que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Querido, si alguien te ha dicho que no tiene pecado, sea quien sea, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, porque está contradiciendo a la palabra de Dios. Nosotros hemos heredado la tendencia al mal desde la caída de Adán y Eva. Vamos a ver la palabra de Dios. Dice lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 12, 18 y 19. Romanos 5, el versículo 12. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, ese uno es Jesús. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Y escuchen acá, pues todos pecaron. Lean de nuevo, dice, pues todos pecaron salvo la Virgen María. Miren qué estoy diciendo, ¿no? A algunos le va a sonar gravísimo lo que estoy diciendo, y no estoy diciendo que ella era una impía ni que era una pecadora empedernida. Acá está diciendo que todos pecaron de alguna manera, pecado más grande, pecado más chico, sean en pensamiento, en celo, en dudas, pero todos pecaron. Pero acá no está diciendo que son culpables de los pecados de Adán, sino que heredaron en la carne la tendencia a lo carnal. Dice en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, porque todos pecaron, ya lo dijo al versículo anterior que aclara por cuanto todos pecaron. Si no hubiesen pecado no habría ninguna condenación. Pero entró el pecado y vino la condenación para todos los hombres. Así, por una justicia, hacia la de Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y fíjense lo que está diciendo acá el Señor Jesús, lo que está diciendo Pablo, que por la muerte de Cristo vino la justicia, vino la gracia a los hombres para justificación de vida. Pregunto, ¿esa justificación de vida no vino para María también? ¿Qué dijo María?
Mi alma engrandece al Señor, que ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se reconocía como alguien carente que necesitaba de un Salvador. Si no, no hubiese dicho nunca: me ha dado al Señor mi Salvador. Entonces María también necesitaba Salvador, y lo estaba diciendo en tiempo presente. Me ha dado. ¿Cuándo le dio? Cuando fue engendrado Jesús por obra del Espíritu Santo, no cuando María nació, cuando ella fue engendrada. Eso no dice la Biblia. Hay algunos que dicen que María fue engendrada sin pecado como obra salvífica de Cristo, como una manera anticipada. Tal cosa no dice la Biblia, queridos amigos. Si no está escrito, no lo creo. Eso debe ser nuestro pensamiento. Y si está escrito, también verlo en el contexto, y si no tiene contradicciones. Porque hay teólogos como el cura Luis Toro que saca versículos de memoria de toda la Biblia. Tiene una memoria prodigiosa y admirable. De memoria te la cita la Biblia. Pero es experto en sacar los textos fuera de contexto y aplicarlos para cualquier lado. Vamos a ver algunos textos respecto a eso que estoy mencionando. Quiero seguir adelante. No pagar al padre por los hijos, ni los hijos por los padres, queridos. Entonces, el pecado original no existe. Existe la condición de, no la consecuencia por el pecado, sino la condición de. Todos heredamos una naturaleza pecaminosa. Y todo ser humano necesitó de un Cristo en la cruz para poder ser salvo. Nadie se salva por sus propias obras. Somos justificados por la fe, salvos por la gracia. Todos, incluyendo María, la Santísima María. Fíjense, ¿de qué consagración hablamos de esa mujer para que Dios la haya prefigurado, predestinado, para que en su vientre porte al Salvador del universo, al Cordero de Dios? Era seguramente de las mujeres la más consagrada, la más impecable y perfecta de todas. Ahora, entiéndase, querido, en la mente del católico creen que ser santo es que nunca pecó y hacía milagro. Eso en la Biblia no está. La Biblia habla de un concepto de santidad distinto al que se cree en el mundo católico, y eso lo vamos a ver al final de este tema. Santo quiere decir apartado de. En la Biblia Jesús mismo dice 7 veces que cae justo, mas torna a levantarse, y en innumerables textos habla de esa lucha de la santificación del cristiano, en que peca, pide perdón, peca, pero le lucha, peca, pero sigue luchando. Eso habla de la carrera de la santificación y les llama santo. No existe tal concepto de santidad de que una persona que jamás pecó, ni siquiera Pedro, porque Pedro pecó, tuvo pecado de la duda, cuando tuvo pecado de... cuando quiso tentar a Cristo que no se diese en la cruz. Tuvo pecado de la hipocresía, cuando decía, cuando no estaban los judíos se juntaba con los griegos, pero cuando venían los judíos él no se juntaba con los griegos para que no lo vean, y Pablo lo retó. Y estamos hablando de una persona santa, pero que no es santo por su propio mérito, sino que es santo cuando es perdonado por medio de los méritos de Cristo Jesús. Me estoy demorando mucho en este punto, querido. Quiero avanzar. ¿Qué leímos? Segunda de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Indiscutiblemente, lo dice el apóstol Pablo. No se puede discutir. Es un misterio. Cómo Dios se hizo un feto y fue puesto en el vientre de María sin necesidad de hombre. Y si no tenía necesidad de esperma de hombre, tampoco tenía necesidad de óvulos de mujer. Y lo corrobora la Biblia. La potencia del Espíritu te hará sombra. Y esa sombra, ese poder del Espíritu Santo es lo que protege a Jesús de la carne y la sangre de María. Vamos a ver cómo era la carne y la sangre de María, igual que la de todos nosotros, según la Biblia. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo también habla del pecado que mora en mí, que yo quiero hacer el bien, pero hallo que en mi carne está la ley de hacer el mal. Entonces,
que en el hombre, dice el capítulo 7, el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me puede liberar de esa tendencia pecaminosa a hacer el mal? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo nos libera Dios de esa tendencia pecaminosa? Por medio de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley no tiene la función de salvar, sino decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, no igual, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo colgado en la cruz nos declara justos, nos declara santos. Queridos, la doctrina de la Inmaculada Concepción no es bíblica. No hay ningún versículo en la Biblia que diga tal cosa, sino que todos hemos nacido con la tendencia natural pecaminosa. Esa ley que está en nuestra carne y es con la que combate el Espíritu Santo. También lo dice Santiago: toda buena dádiva procede de lo alto del Padre de las luces. ¿Qué dice Pablo respecto a la carne en Gálatas capítulo 5? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Envidia, pleito, borrachera, orgía, etc. Eso es lo natural en nuestra naturaleza pecaminosa caída. Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros son los frutos del Espíritu, que es amor, benignidad, complacencia, longanimidad, paciencia, amor. Esos son los frutos que solamente podemos lograr por medio de los méritos de Cristo Jesús. Queridos, llegar a pensar y querer explicar cómo fue en profundidad el nacimiento de Jesús es caer en extravíos, es caer en el terreno de la fantasía y de lo que no está escrito. Vamos a avanzar ahora a la siguiente fase de este tema. Habíamos visto al principio esta imagen que habla de María, Madre de Dios. Ahora vamos a ver Reina del Cielo, Madre de la Iglesia. Vamos a ver si María es la Reina del Cielo y la Madre de la Iglesia. Vamos a ver algunos textos que los apologetas católicos utilizan para decir que la Biblia enseña que María está en el cielo, que es nuestra reina, que es la Madre de la Iglesia. Vamos a ver si estos textos son así como ellos dicen o están sacados y fuera del contexto. Vamos a ver el texto que está en Salmos 45, el versículo 9. Voy a leer una seguidilla de textos en los que se dice que la Biblia habla de la famosa ascensión de María. Y vamos a hablar de este dogma que fue dado en el siglo pasado, la asunción de María, que ella está en el trono de Dios, en carne y en espíritu, en cuerpo y alma, y está intercediendo por nosotros, entre nosotros y Jesús. Dice en el Salmos capítulo 40, el versículo, en el Salmos 45, el versículo 9, dice lo siguiente: hijas de reyes entre tus ilustres, esta es la reina tu diestra con oro de Ofir. Oye, mira, hija, inclina tu oído y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Por qué dicen que está ahí la reina del cielo y que esa reina es María? Porque en los versículos anteriores
Dice en el versículo 6, esto se refiere al Mesías: tu trono, Dios eterno, es para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia, aborreciste la maldad. Por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros, con aloe y casia. Exhalan todos tus vestidos, en las estancias de marfil te han recreado. Ahora viene el versículo: hijas de reyes en tus ilustres, está tu reina a tu diestra con oro de Ofir. Vamos a ver según la Biblia quién es la reina a su diestra con oro de Ofir más adelante. Los apologetas católicos dicen que es María. Acá no dice quién es, no si nos identifica, pero vamos a permitir que la comparación de texto nos vaya diciendo quién es esa reina del cielo. Vamos a ver otro texto que se nos cita también, por ejemplo, Jeremías en el capítulo 44, el versículo 15 al 19. Supuestamente aquí está también profetizando que María va a estar en el cielo intercediendo por nosotros. 44, capítulo 44, el versículo 15 al 19. Dice lo siguiente. Leemos primero el versículo 19. Dice: y cuando ofrecimos sahumerios a la reina del cielo y le derramamos libaciones, hicímosles nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo y los hombres y las mujeres y todo el vulgo que le había respondido diciendo esto. Entonces se saca este texto para decir que hay una reina en el cielo, sin ver cuál era el contexto de lo que se venía hablando. ¿Quién era esta supuesta reina del cielo que se menciona en Jeremías? En el capítulo 44, el versículo 17 dice: antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerio a la reina del cielo y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Comimos harto de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Quién era esta reina del cielo que le ofrecían sahumerio, que le hacían fiestas y veneraciones? Dice el versículo 18: mas desde que cesamos de ofrecer sahumerio a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. O sea, ellos estaban adorando a una reina del cielo, y cuando dejaron de hacerlo, vino hambre, vinieron guerras, vinieron calamidades. Y ellos querían volver a ofrecer adoraciones a la reina del cielo. ¿Quién era esa reina del cielo a los que estaban adorando los israelitas en los tiempos de Jeremías? Vamos a ver Jeremías capítulo 7, en el versículo 18 se nos aclara lo siguiente. 7:18 dice: los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. ¿Ese culto a la reina del cielo era algo que a Dios le agradaba? ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando dioses ajenos. Dice el versículo 19: provocarme ellos a ira, dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros. Por lo tanto, así ha dicho el Señor Jehová: y aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales y sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y encenderáse y no se apagará. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban adorando a María que está intercediendo en el cielo? ¿O estaban adorando a una diosa desconocida que le llamaban la señora, la reina del cielo? Acá obviamente estaban cometiendo pecado de idolatría y no era María a la que se estaba venerando. Dice en el capítulo 44, en el capítulo 44 lo que estábamos viendo, que adoraban a esa reina, y cuando ellos la adoraban supuestamente le iba bien, y cuando la dejaron de adorar venían calamidades. Y era la lucha de Jeremías porque ellos cometían pecado de idolatría.
¿Quién era esa reina a que ellos estaban adorando? Era la reina Istar o Astaré, la reina de una diosa de la Mesopotamia, que adoraban los babilonios, que adoraban distintas culturas. No era la Virgen María. Entonces, cuando alguien te diga, mira, en este versículo está profetizado que nuestra reina está en el cielo, tú tienes que ver el contexto de la Biblia y decir, mira, el contexto está diciendo que esa adoración a la reina del cielo no era algo positivo, que Dios los estaba castigando por cometer pecados de idolatría. Ahora, el otro texto que vimos en Salmo, y su reina a su diestra, con oro de Ofir, lo vamos a contestar ahora. No quería dejar pasar. Otro texto, y con esto vamos a ir revelando lo de Salmos, y vamos a ir revelando quién es la madre de la iglesia, si es María o qué es. ¿Quién es esa que reina en el cielo? Vamos a ver un texto de Gálatas en el capítulo 4 de Gálatas, el versículo 26. El apóstol Pablo viene hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Usa una alegoría en la figura de Abraham, del nacimiento de la que era, según la promesa, la simiente que descendía de Sara, y la simiente según la carne, por falta de fe, cuando ellos decidieron que Abraham tuviese un hijo con Agar y vino Ismael. Entonces Pablo toma estas dos descendencias para explicar lo siguiente. Dice capítulo 4 de Gálatas, el versículo 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa, las cuales son dichas por alegorías, porque estas mujeres son dos partes. ¿Estamos hablando de algo literal o son alegorías o son símbolos? Porque ustedes ven videos de Luis Toro hablando de la reina del cielo y lo toma este texto como literal, los cuales son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. Uno ciertamente del monte de Sinaí, o sea, el antiguo pacto que le hizo Dios a Israel, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual está conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Ahora escuchen, la Sara, el nuevo pacto, más la Jerusalén de arriba, libre es. La nueva Jerusalén que está profetizada en la Biblia, en Apocalipsis, por ejemplo. Esa que va a descender al final del milenio. Mas la Jerusalén de arriba, libre es. Escuchen esto. ¿Quién es la madre de la iglesia? La cual es la madre de todos nosotros. No dice María, la madre de Jesús. No dice la Virgen María es madre de la iglesia. Aquí está diciendo que la Jerusalén celestial, esa Jerusalén cuando esté poblada de... Entonces el texto, querido, nos está diciendo que la que está en el cielo, siendo nuestra madre, es la Jerusalén celestial. No se refiere el texto a la Virgen María. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hebreos, otro texto más que nos habla acerca de ese gran momento en lo que se representa simbólicamente como nuestra madre, ese lugar, esa cuna que el Señor nos ha preparado desde antes de que existiésemos para que vivamos con Él, la nueva Jerusalén. Dice en Hebreos capítulo 12, el versículo 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Ahí está la Jerusalén, la de arriba. A la compañía de muchos millares de ángeles. Mire quiénes más conforman a la Jerusalén celestial. A la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24. ¿Quién más está en la nueva Jerusalén? En esa madre celestial que tenemos nosotros. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento,
y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Esa es la madre de la iglesia en un sentido simbólico, no es literal. Vamos a ver más acerca de este símbolo. Uno de los textos que se usa para profetizar o para enseñar que la Virgen María ha ascendido al cielo, por excelencia, el texto que se usa es Apocalipsis capítulo 12. Dice en el capítulo 12, el versículo 1, una visión. Y una grande señal apareció en el cielo. ¿A dónde aparece la señal? En el cielo. Una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Será que este texto es literal o es simbólico? Los católicos interpretan este texto como literal. Y entonces ven en este capítulo que aquí está la asunción de María. Algo que recién se llegó a convertir en un dogma en el siglo pasado, hace muy poco. Entonces dice que había una mujer en el cielo, vestido del sol. Si se lee todo literal, todo tiene que ser literal. ¿Puede ser que una mujer pueda estar vestida del sol? ¿Es literal o es simbólico? Es simbólico. Y estar vestido de sol quiere decir justificado, cubierto por la justicia de Jesús. Jesús en la Biblia es el sol de justicia. Y Él, cuando perdona nuestros pecados, cubre nuestra injusticia con su santidad. Y eso se refiere, en este término, a estar vestidos del sol. Y ahora tenía otro símbolo, la luna debajo de sus pies. Pregunto, ¿esto puede ser literal o es un símbolo? Es un símbolo. Acá estamos viendo la iglesia que nace entre el Antiguo Testamento, que es simbolizado acá por la luna, y las verdades reveladas del Nuevo Testamento con la venida del Mesías, que es el sol. La luna no tiene brillo propio, brilla por reflejo del sol. El Antiguo Testamento era el Evangelio expresado en sombras y en rituales que profetizaban lo que iba a ser la obra terrenal y celestial del Mesías. Luego vino el Mesías y vino el tiempo del cristianismo. Acá es un símbolo, la iglesia que viene del antiguo pacto, la iglesia que es cubierta con el nuevo pacto. ¿Cómo saco yo que mujer acá? Fíjense, dice mujer, no dice Virgen María, dice mujer. ¿De dónde saco yo que el símbolo de mujer es iglesia? Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Efesios. Hay muchísimos, puede leer también el libro de Ezequiel. Hay muchos textos que simbolizan al Israel antiguo como una mujer ramera que se prostituía detrás de sus dioses e incitaban a celos a Jehová. Acá encontramos en el Nuevo Testamento otro texto similar a ese que nos habla del símbolo. Capítulo 5, el versículo 24 en adelante, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, la cabeza de la iglesia es Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Y aquí viene el tema. Para presentársela gloriosa para sí, una mujer que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El símbolo de mujer en el Apocalipsis, en la tipología apocalíptica, simboliza iglesia. Ahora, habíamos hablado de ese texto, tu reina, tu diestra. Esto está en el capítulo 10, cuando llegan las bodas del Cordero, después de que Jesús viene por segunda vez, resucita a todos los justos, somos trasladados al cielo. Viene el gran momento de las cenas de las bodas del Cordero. Dice en el capítulo 19, el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿quién es la esposa? Su esposa se ha preparado.
Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. La esposa de Jesús es la iglesia que Él espera recibir como una mujer pura, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Bien, les comento, queridos, los apologetas, el magisterio católico sostiene que Apocalipsis capítulo 2 está hablando del nacimiento de Jesús y de la ascensión de María. Lo toman literal. ¿Por qué? Porque ven a una mujer que está doliendo con dolores de parto y ven al dragón, que era Roma, que ni bien la mujer está embarazada, quiere devorar al hijo. Ven en esos símbolos solamente lo que sucedió con la encarnación de Cristo y cuando Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén. Bien, vamos a razonar algo. Acá no se nos dice virgen, para comenzar. El Espíritu Santo es extremadamente detallista y prolijo. No deja lugar a duda ni cosas sin atar, sin resolver. No deja cabos desatados. Jamás, de los jamases, después del nacimiento de Jesús se llama a María virgen. Ni los apóstoles, ni el propio Jesús, ni en ningún relato de los pocos que aparece María, jamás se le llama virgen. Se llama virgen antes de que nazca Jesús. Leímos el texto de Isaías, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando fue la anunciación, María era virgen, pero se dijo que, está escrito en la Biblia, que José no conoció a María hasta que no tuvo a su hijo primogénito, a su primer hijo. ¿Qué quiere decir? Que seguía siendo virgen. Conocer en la Biblia, como hemos hablado en el tema anterior, viene de tener relaciones. Y hemos hablado también de el preconcepto romano en la Edad Media de que el sexo era algo pecaminoso en el matrimonio también, lo cual no es así. Bienaventurado el lecho sin mácula. Eso dice la palabra de Dios. Dios bendijo al sexo en el matrimonio. Es algo santo para Dios en el matrimonio. Dios en Génesis bendijo al matrimonio. Les dijo, multiplicaos a Adán y a Eva. Queridos, jamás vemos en la Biblia tal cosa del nacimiento virginal de Jesús. Y tampoco hace a la salvación que eso sea verdad. Lo que hace a la salvación es que Cristo ha muerto en la cruz, que tú lo aceptes como tu Salvador. Eso es lo que hace a la salvación. O hace a la perdición que tú lo rechaces. María no es corregente de la salvación. Eso no está en la Biblia. En la Biblia sí está que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Segunda de Timoteo capítulo 2. Que lo leímos la vez pasada. Hebreos. En muchísimos textos no hay un solo versículo que diga que María es intercesora. Solamente una mala interpretación forzadísima de Juan capítulo 3 cuando habla de la boda de Caná. No existe tal cosa. Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Él es la salvación. Él es la única entrada por lo cual todo ser humano entra al cielo. Vamos a ir cerrando, querido. Acá, Apocalipsis 12. Los católicos se meten en un problema. Sea como sea que lo interpreten a capítulo 12, se meten en un problema muy grande. Nosotros estamos diciendo que Apocalipsis 12 es un símbolo de la iglesia. La mujer es un símbolo de la iglesia perseguida por un periodo de 1260 años por el dragón, la cual huye al desierto, dice el versículo 6. Ese periodo lo vamos a tratar nuevamente en el próximo tema cuando hablemos del cuerno pequeño. Ahí vamos a entrar en comparación Daniel con Apocalipsis. Ahora, la Biblia dice más adelante que la mujer fue perseguida por el dragón. Dice en el capítulo 12, el versículo 14, y le fueron dadas 2 alas a la mujer
para que volase delante de la presencia de la serpiente, para que volase al desierto, no dice al cielo, ¿no? Dice al desierto, a su lugar donde es mantenida por tiempo y la mitad de un tiempo. Vamos a ver en el siguiente tema que ese tiempo y la mitad de un tiempo es el mismo tiempo en que llega al apogeo el cuerno pequeño, cuando dice pensarán cambiar los tiempos de la ley, los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño desata una tremenda persecución a la iglesia del Señor, y esa iglesia es ayudada por Dios a volar a lugares inaccesibles. Esa iglesia simboliza a los creyentes, donde son sostenidos ese tiempo tremendo de persecución. Vamos a llegar al foco de Apocalipsis 2 y te pido atención en este detalle, es muy importante. Dice el versículo 15 y 16, y la serpiente, que es Satanás, echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrastrada por el río. Eso simboliza falsas doctrinas que entraron en la Edad Media. Versículo 16, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió al río que había echado al dragón de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recuerden, mujer es símbolo, no es literal. Pero si usted quiere creerles a los exégetas católicos de que la mujer que se habla acá es la Virgen María, perfecto, créale. Pero mire en el lío que se mete. Dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con los otros de la descendencia de ella, los cuales tienen, escuchen, ¿quiénes son los descendientes de la mujer? ¿Quién es hoy el pueblo de la mujer? ¿Quiénes forman parte del mismo pueblo de la mujer? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Fíjense, para que no haya duda con esa falsa novedad de los mandamientos de Jesús, que son distintos a los mandamientos de Dios. Jesús es el mismo Dios. Los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios son los mismos. Si usted hace comparación de textos, son lo mismo. Acá, para que no haya dudas respecto a este planteo que estamos haciendo hoy, el Señor nos deja ese regalito. Los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos de Éxodo 20, ese es el pueblo de Dios. Esa es la descendencia de la mujer. Y si usted quiere leerlo literal, esa es la descendencia de la Virgen María. Mire qué problema, sea literal o sea simbólico. Usted quiere pertenecer al pueblo de la iglesia de Dios, tiene que guardar los 10 mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo. Usted quiere ser parte del pueblo de la Virgen, si usted interpreta este texto literal, usted tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y no son los mandamientos de Dios los que están en el catequesis. Los que están en el catequesis fueron cambiados por Constantino el Grande, luego aceptados por la iglesia en el concilio de la Odisea. Como ustedes pueden ver en 2 videos atrás, como hemos demostrado a la luz de la Biblia y de la historia. No hay tal cambio del día de reposo en la Biblia. Fue Constantino el que cambió el día de sábado en honor a la supuesta resurrección de Jesús en día domingo. Después los padres, en el concilio de la Odisea, hicieron una especie de no sé cómo llamarle, no sé qué, porque se vendieron miserablemente por las comodidades que los reinos, que el emperador romano les estaba dando, y prohibieron guardar el sábado a los que venían guardando el sábado y no estaban de acuerdo. De pasada digo, para algunos por ahí que no lo sabían, ese es otro tema, ¿no, querido? Tener en cuenta de que hubo muchas leyes dominicales. La primera fue de Constantino y ahora por orden en el concilio de la Odisea, penalizado los que guardaban el sábado en ese tiempo en Roma. Bueno, tema de otro punto. Vamos a ir cerrando. Quiero llevarte ahora a la parte práctica de este tema, querido. Más bienaventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso dijo Jesús. Ahora hacemos esta pregunta. ¿La Virgen María fue una mujer santa? Por supuesto, extremadamente consagrada.
¿La Virgen María fue una mujer que guardaba los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? Ella era santa. Como dice cuando rezan el Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Hasta lo decir Santa María estamos de acuerdo. Madre de Dios, ya no. Ruega por los pecadores, ya no. Porque según la Biblia ella no está en el cielo. No lo dice. Y si está, no está intercediendo por nosotros, porque ella no es Dios omnipresente para poder interceder por nosotros. Queridos, Santa María, mundo protestante de pasada, si alguno de alguna iglesia me está escuchando, ¿María fue santa? Sí, recontra santa hija de Dios. Por eso será llamada bienaventurada por todas las generaciones hasta la segunda venida de Cristo, más allá de que un grupo haya torcido las creencias respecto a María. Y cuando hablemos de María debemos hablar con muchísimo respeto, porque es nuestra hermana, nuestra santa hermana María, y mucho ejemplo y muchas lecciones para nuestra vida debemos tomar de su fidelidad. ¿Qué dijo el ángel? Le anunció. ¿Y qué dijo ella respecto cuando el ángel le anunció? Hágase conforme a tu voluntad. Ella aceptó la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú aceptas la voluntad de Dios? El ángel en Daniel 7, versículo 25, está diciendo que iba a venir un poder e iba a cambiar la ley de Dios. ¿Le crees? María escuchó el ángel y le creyó. Nosotros estamos escuchando la voz del ángel porque no hay ningún teólogo ahí. Es la propia Biblia que se interpreta que un poder iba a cambiar los mandamientos de Dios. ¿Le crees al ángel? Si no le crees, no eres pueblo de María, porque María sí le creyó al ángel. ¿María era santa? Sí, era recontra santa, pero necesitaba un mediador, necesitaba un salvador. Ahora yo te voy a decir quiénes son santos según la Biblia. ¿Qué hacen los santos? ¿Por qué se les llama santo? ¿Es lo que hacen milagros? ¿Los que nunca pecaron? Eso no existe en la Biblia. Ahora, ¿quiénes son los santos según la Biblia? Vamos a ver, Apocalipsis, te invito a leer. Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 12. La admirable María. Santa María. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de los santos. Miren quiénes son santos según la Biblia. Capítulo 14, el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son llamados santos en la Biblia, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora yo te pregunto esto, querida hermana que pueda estar escuchando este mensaje. Piensa esto. ¿Qué mandamiento guardaba María? Los mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios en el Sinaí y dado a Moisés en tablas de piedra. ¿Esos 10 mandamientos guardaba María? ¿Era obediente? Yo creo que sí. Esa es la María de la Biblia. Ahora, María guardaba los mandamientos del catequesis con el sábado cambiado al domingo por manos de Constantino y después aceptado por el concilio de la Odisea, y después que en otros concilios permitieron adorar imágenes, sacaron el mandamiento no tendrás imágenes, lo sacaron. María adoraba imágenes, adoraba representaciones, no y no. Una vez una persona me dijo: a mí me encanta lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, pero yo nunca cambiaría de religión porque ustedes no tienen a María. Yo dije, mi intención no es que cambies de religión, sino que lea la Biblia, ores y obres conforme a lo que el Espíritu Santo te va guiando. Pero nosotros sí tenemos a María. ¿Por qué? Me preguntó. Porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y en la Biblia dice que los santos guardan los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que María era santa. Entonces, ¿qué guardaba María? ¿Los mandamientos de Dios o los mandamientos de Constantino el Grande, que fueron cambiados por Constantino el Grande? Hazte esta pregunta.
es un tema muy importante y entiendo que para otros es un tema muy doloroso también, porque toda la vida le dijeron que su Santa Madre del Cielo era esa imagen representando a María, esa imagen que iban cargando de lugar en lugar, que había que tocarla, que no era adorar, era venerar. Cuando vimos que es lo mismo en el tema que hablamos de los 10 mandamientos, es lo mismo, adorar y venerar. Dios dijo, no te harás imagen. ¿María creía en eso? Sí, María no se hacía imágenes. ¿Por qué los adoradores, supuestos adoradores o seguidores de María, hoy en día no guardan los mandamientos que María sí guardaba? La verdad viene a partir el error y a veces duele, querido. Sé valiente y sigue adelante. Te invito a participar de los siguientes temas. Ya vamos a ir terminando. El próximo tema es el cuerno pequeño, el desarrollo final del cuerno pequeño. El siguiente tema será el dogma de la transustanciación. La misa es bíblica. Y el último tema que vamos a ver, el Salvador de toda la humanidad, Jesucristo. Querido, pon en oración esto que hemos planteado. Pregunta, busca, estudia. No te dejes guiar por doctrinas de hombre. Maldito el hombre que se fía de otro hombre. Si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán los dos en el mismo pozo? La Biblia fue dada, como dijimos al principio, en un lenguaje para que los niñitos espirituales lo entiendan. El Señor Jesús se glorió porque ha escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los eruditos, y te la está dando a ti. Si eres una persona humilde que acepta la autoridad de la Biblia, porque en ella está la palabra de Dios. Querido, fue un placer haber compartido este mensaje. Mi intención no fue ofender, sino que la luz brille como el sol a mediodía. Esto, para gloria de Dios, una vez más fue principio de vida. Hasta la próxima.